¿Qué son los factores y los elementos del desarrollo económico? Yo soy Storyker y acompáñenme a descubrir esto. Dentro del análisis socioeconómico o del análisis económico propiamente, hay varios factores o elementos que se deben de tomar en cuenta para poder contemplarlos dentro de pues cómo se evoluciona una ciudad, cómo se evoluciona un gobierno, cómo evoluciona una población, cómo evoluciona o cómo se relaciona, cómo se configuran las piezas de lo que se conoce como el entramado social para ver cómo se produce la riqueza o ver cómo se produce el desarrollo. Recordemos que el crecimiento únicamente es un incremento, mientras que el desarrollo habla de cualidades. Entonces, cuando hacemos referencia a los elementos y a los factores del desarrollo económico, vamos a especificar qué cosas permiten o qué situaciones o contextos permiten que una economía florezca, que una economía sea próspera, que una economía le brinde bienestar a sus ciudadanos. El primer punto, básicamente lo tenemos que tratar y lo tenemos que ver, son los recursos naturales. Los recursos naturales pues tienen una clasificación muy básica que todos conocemos, que son los renovables y los no renovables. Los primeros, que son los renovables, pues son todos aquellos que tradicionalmente nos han dicho pues van a existir por toda la vida y pues se van a seguir regenerando a ellos mismos. Tal es el caso, por ejemplo, del viento, el calor del sol mientras no desaparezca el sol, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces los renovables pues van a aparecer ahí, pero pues también hay que saber cómo aprovecharlos, ¿no? Y los no renovables son aquellos que pues la naturaleza puso en una sola ocasión y que cuando tendamos o llegamos a su agotamiento, pues ahí van a terminar, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del petróleo. Cuando hablamos de recursos renovables, no renovables, hablamos de recursos naturales, también tenemos que tener en cuenta el papel transformador de las personas, del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tan racionalmente hacemos uso de esos recursos naturales? Todos requerimos oxígeno y para el oxígeno pues se ocupa un árbol. Todos requerimos agua y para tener agua pues se requiere una cascada, un río, un lago, ¿de acuerdo? Todos ocupamos tal vez, no sé, pescados para el ceviche, no sé, camarones para el cóctel, pues se ocupa un mar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber cómo nos relacionamos los seres humanos, porque pues también de alguna forma pues somos seres vivos, somos seres naturales y vivimos dentro de un contexto natural en específico, ¿no? Recordemos que la clave en cuanto a recursos renovables, no renovables, pues es la generación, ¿de acuerdo? Entonces, si no se generan, pues son no renovables, y si se generan, tal es el caso de lo que les decía, tal es el caso del viento, pues ahí sí hay una forma de utilización permanente, ¿no? Otro elemento del desarrollo económico son los recursos humanos. Ojo, voy a hacer como varias aclaraciones aquí. Las personas tenemos una capacidad transformadora, ¿de acuerdo? Podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho mal, podemos hacer mucho trabajo positivo y podemos tener un gran impacto en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo persona me convierto en un insumo económico para hacer riqueza allá afuera en este sistema económico, pues significa que yo me convierto en un recurso humano, es decir, en una forma de generar riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos o si tratáramos de definir qué es un recurso humano, pues podemos definir como todas aquellas labores productivas que llevamos a cabo las personas que integramos una sociedad para poder generar un bien o para poder generar un servicio. Y gracias a esa generación de ese bien o servicio, por ese trabajo que se presta, recibimos un salario, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo sé hacer pan, voy y pido trabajo en la panadería, me entrajo en la panadería, cumplo con un horario, cumplo con obligaciones, cumplo con un protocolo de sanidad, de vestimenta, y entonces al final de la semana pues recibo una retribución o pago. Entonces, pues el producto que yo elabore va a ser consumido por otras personas y esto va a permitir que se siga generando el juego económico pues que día con día se lleva a cabo en las sociedades, ¿no? Los recursos humanos somos una pieza fundamental dentro del desarrollo económico porque tal vez la revolución industrial vino y trajo las máquinas,
pero sin una persona que prenda y apague la máquina, que le dé mantenimiento a la máquina, sin una persona que lleve el transporte para que los trabajadores lleguen a tiempo y forma, sin una persona, sin un ser humano que traslade las mercancías, sin un ser humano que venda esas mercancías, pues no se llevaría a cabo el desarrollo económico, es más, no existiría todo este proceso o este fenómeno. Entonces, los recursos humanos somos importantes porque habla de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como personas, de pues, lo que está ocurriendo en nuestra comunidad en el aspecto económico. Cuando los recursos humanos, cuando las personas que trabajamos nos capacitamos, nos convertimos en un término, en un adjetivo que estuvo muy de moda hacia finales de los 90s y principios de los 2000s, que se conoce como capital humano. El capital humano es cuando yo, recurso humano, me especializo en lo que hago y trato de ser el mejor. Y entonces tú ya no buscas que yo te lleve a cabo un trabajo, sino que buscas que yo te desarrolle un servicio por mi conocimiento. ¿De acuerdo? Tal vez todos utilizamos la computadora y el celular, pero muy pocos sabemos tomar fotografías y sabemos editar. Entonces, cuando hay alguien que lo sabe hacer y está especializado y ha estudiado y se ha capacitado, significa que es un capital humano. Es decir, capital porque ya hay una riqueza en su bagaje cultural, en su mente, en su educación, que permite que esa transformación sea de mucha más calidad o su servicio sea de mucha más calidad, y entonces por ende se puede llevar a cabo el proceso más fácil y se genera el desarrollo pues de una mejor manera, más adecuada. Otro elemento del desarrollo económico es la formación de capital. Formación de capital lo podemos definir como el conjunto de medios de producción de la economía. Es decir, ¿qué son los medios de producción? Vamos a ponerlo en términos fáciles. Los medios de producción son las maquinarias, son las instalaciones, es el trabajo, son incluso otros bienes, valores o servicios, por ejemplo, que permiten satisfacer una necesidad y generar una ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay un edificio que tiene maquinaria, que tiene capital humano, tiene recurso humano, se lleva a cabo una labor cotidiana ahí, pues ese insumo que tú estás elaborando te lo van a pagar al final del día, pero le va a ayudar a satisfacer su necesidad a otra persona. Piensen, por ejemplo, para quienes nos escuchan también en el podcast, los agricultores, por ejemplo, de los jornaleros agrícolas, de acuerdo, que muy temprano en la mañana se levantan, empiezan a piscar lo que la naturaleza provee. Hay otras personas que separan, limpian, acomodan, ponen, estiban en jabas. Hay otras que transportan, hay otras que colocan en supermercados. En supermercado hay alguien que te lo vende. Entonces vayan viendo ustedes, por ejemplo, cómo todas las actividades económicas que nosotros desarrollamos son formación de capital y requieren una maquinaria, requieren una persona, requieren una instalación, requieren un transporte, pues para poderse llevar a cabo todo este proceso de la economía, ¿no? La formación de capital también se puede entender como un acumulamiento en el tiempo o también una inversión. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo por semana que me pagan ahorro cierta cantidad de dinero en el banco, generalmente para que pues esté mucho mejor ahí, tenga mucho más movimiento, tenga más seguridad incluso, y entonces al cabo de cierto tiempo que yo tenga una cantidad considerable, pues puedo invertir. Cuando digo invertir, no piensen que vamos a ir a la bolsa de valores a comprar acciones. Invertir puede ser tan fácil como comprarme un par de zapatos, comprarme un pantalón, comprarme una camisa, comprarme un libro, comprarme un videojuego. Es decir, yo mi dinero, mi ahorro lo estoy invirtiendo en algo que yo requiero, en algo que yo necesito. También a eso podemos llamar formación de capital, y también es un elemento del desarrollo económico. Otro factor es la innovación tecnológica. Hoy en día, principalmente gracias al neoliberalismo, a partir de 1982 que México entró en este proceso, nuestro país ha puesto mucha mayor atención en la situación tecnológica. Vean ustedes, por ejemplo, cómo hoy en día no nos hacemos a la idea de estar sin el teléfono celular, sin un teléfono inteligente, porque si les pusiéramos un teléfono así cacahuatito al Oxxo y les pusiéramos un smartphone, pues seguramente todos agarraríamos el smartphone, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos muy habituados. Es decir, hoy ya las generaciones estamos muy acostumbradas a convivir con la tecnología, pero esto fue un proceso largo, fue un proceso
que todavía tiene muchas páginas por escribir, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a la innovación tecnológica, podemos definir este proceso como parte de la prosperidad de las naciones. Hay que destacar aquí el papel de las empresas y los empresarios como motor del desarrollo económico. El gobierno puede decir, pues vamos a invertir en tecnología, pero no es una de sus responsabilidades. Quien tiene que invertir en tecnología es el empresario, ¿de acuerdo? Para que estemos o para que haya mayor competencia, tengamos más posibilidad de elección y entonces pues tengamos mucha mayor calidad en los productos y en los servicios, ¿no? La innovación consiste en desarrollar o en introducir y aparte en expandir nuevos métodos en procesos o en servicios, y el objetivo de esto es incrementar la productividad. Yo, por ejemplo, le voy a estar eternamente agradecido al sujeto o a la sujeta que inventó las fajillas. Les explico. Tú vas a una cafetería en el invierno. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el latte natural, ¿no? Así, sin azúcar, sin sabores, sin nada. Lo que es la leche, el shot de café y la leche cremada y vámonos, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, tú llegabas a una cafetería y te daban el vaso de tu café y entonces agarras el vaso y estaba todo caliente y te quemabas, ¿no? Entonces la gente lo que hacía, agarraba como 800,000 servilletas, ¿de acuerdo? Entonces envolvía el vaso, ¿de acuerdo? Pues para no quemarse, ¿no? Entonces, pero hubo un día una mente brillante, inteligente, que inventó un cartoncito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te dan el café, generalmente ya le meten el cartoncito al vaso, eso se llama fajilla, y entonces cuando tú tomas el vaso, no te quemas, ¿no? Entonces, vean, hasta eso tan sencillo es innovación tecnológica, ¿no? No pensemos en innovación tecnológica como el desarrollo de las pantallas o lo touch o lo electrónico, los sistemas de telecomunicaciones o de las tecnologías. Bueno, también juega parte importante, pero pues las mínimas cosas también que hemos visto, como el drenaje, el alcantarillado, los semáforos, o sea, cosas del día a día, de lo común y de lo habitual, también permitan el desarrollo económico. Para finalizar, recordemos que el desarrollo es bienestar. El bienestar se tiene que traducir en mejores oportunidades de vida. Desarrollo es cuando mi familia, cuando yo, cuando mis amigos, cuando ustedes, cuando mis alumnos, cuando mis compañeros de trabajo, todos tenemos satisfechas nuestras necesidades. Cuando no experimentamos pobreza, cuando encontramos trabajo con facilidad, cuando disfrutamos lo que hacemos y sobre todo, y lo más importante, cuando tenemos una ciudad ordenada, tenemos una sociedad limpia, tenemos una comunidad y una ciudadanía participativa que se preocupa por mejorar cada día. Ese es el desarrollo, ese es el bienestar y es a lo que debemos aspirar todos día con día. Entonces, ¿cuáles son los elementos y factores del desarrollo económico? Espero que ya lo puedan responder. Hasta la próxima.